Buen día amigos viajeros, ¿cómo están ustedes? Estamos contentos hoy de visitar un nuevo lugar. Venimos a Cartagena, esta es la segunda vez que lo visito. Esta hermosa ciudad colonial creada en el siglo XVI, que se mantiene en muy buena forma. Vamos a recorrer ahora lo que es el interior de esta ciudad amurallada. Lo que es la muralla tiene varios kilómetros de extensión. Acá tenemos la Torre del Reloj, que es un lugar icónico dentro de la ciudad amurallada. Hacia allá tenemos el puerto. Bueno, hoy estamos acompañados por Patricia, como siempre, Andrés, el Tano y Mara. La Torre Reloj, con sus 30 metros de altura, es una emblemática construcción que se levanta entre las plazas de Los Coches y La Paz. Este bello monumento es considerado uno de los 5 relojes públicos más hermosos del mundo. Bueno, acá ingresamos a la ciudad, tenemos el monumento a Pedro de Heredia. Tenemos el recorrido histórico. Tenemos casas de 1922 ahí. Miren qué hermosas son estas construcciones. Y acá tenemos la Torre del Reloj desde el otro lado. Bueno, ahí está la Plaza de los Coches, también conocida como Plaza de los Esclavos, que en la antigüedad era el lugar donde se vendían esclavos, se exhibían y vendían en este lugar. A continuación de la Torre del Reloj. Tenemos que recordar que Cartagena de India fue el principal puerto negrero de América Latina, y hasta entrado el siglo XX en esta plaza se encontraba una picota pública donde se exhibían a todos los reos, reclusos o infractores de la ley para que pasaran vergüenza pública por sus actos ilegales. Bueno, ahí tenemos Hard Rock Café y acá tenemos lo que es la Plaza de la Aduana. Otro lugar bonito, hacia atrás se ve una iglesia. En esta plaza se controlaba el ingreso de mercadería a lo que era la ciudad. Y bueno, acá vemos lo que es esta construcción también con balcones coloniales que también se conservan. La verdad que Cartagena es de las ciudades coloniales que más se han mantenido. Tiene una belleza única. Realmente es un lugar hermoso. Otra calle espectacular. Acá lo más lindo es recorrer, caminar. Y el santuario de San Pedro Claver, que también es museo. Qué lindo. Más que la belleza de su arquitectura, es la belleza de la historia que protege. Para disfrutar de este lugar tenemos que mirarle no superficialmente, sino que adentrarse en lo que es la historia de sus recuerdos. Obras escultóricas, lo que son. Con distintas actividades, juegos de cartas y profesiones de la época antigua. Bueno, acá tenemos parte de lo que es el baluarte de la muralla con cañones. Como apreciamos, es impresionante el ancho que tiene esta muralla. Y bueno, desde la fundación que tuvo Cartagena de India en 1533 y durante toda la época colonial española, fue uno de los puertos más importantes que tenía América, ya que de acá salían las mayores riquezas que la corona española enviaba a sus puertos en España. Por eso era preciso construir este medio de defensa, así como castillos que se hicieron también en la zona, para evitar que fueran invadidos por los ingleses o franceses o por los piratas que continuamente andaban en esa época buscando sobre todo el oro y la plata de América. Como ven, callejuelas todas interesantes, todo pintadito. Bueno, acá vamos a ascender nuevamente la muralla.
Bueno, tenemos a Patricia sacando fotos, lo que es el agua por ahí, y acá tenemos uno de los accesos para vehículos a la muralla. Son las 9 de la mañana y hay 32 grados y mucha humedad. Como ven, los muros son de piedra calcárea, tienen todo su desgaste. El agua con un color muy bonito. Allá tenemos la ciudad, las torres de vigía. Patricia. Callejón de los Estribos tenemos por acá. Bueno, acá tenemos una de las obras de Botero. La Gorda Gertrudis, que está desde acá desde el año 2000, se encuentra en la Plaza Santo Domingo de Cartagena, frente a la iglesia y convento del Santo Domingo. Botero, como le mostramos en Medellín y en Bogotá, es un artista muy conocido en Colombia, aún se mantiene vivo. Bueno, y esta plaza tiene su nombre de la iglesia y convento con la cual comparte escenario, y fue construida por los padres dominicos en el siglo XVI. Y el hecho que destaca en esta plaza era que fue el lugar designado durante la época colonial para hacer cumplir las sentencias que ordenaba el Santo Tribunal de la Inquisición. Bueno, acá estamos en la Plaza de la Proclamación, en la calle del Arzobispado, con la estatua del Papa. Y bueno, las casas con balcones hermosos como en todos lados. Realmente bonita ciudad. Almacenes Centavo Menos. Frutas a la venta. En esta casa nació Rafael Núñez Moledo, que fue 4 veces presidente de Colombia. Bueno, acá tenemos la casa de San Agustín. Y enfrente el claustro de San Agustín. Este es el claustro. Mira lo que son estas puertas. En la antigüedad, cuanto más trabajo de esto, más importante era la familia. Vamos a recorrer ahora una feria artesanal. ¿Cuánto están? Esta así, la grande. Esta así grande vale 60, de la de 1,55 para que lleve. ¿Y esta? Esta sí vale 50. ¿Me la dejas en cuánto? 45. Ya. Y esta es la más pequeña, sí, hasta el 38 para que lleve. Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Entramos ahora en el barrio de Getsemaní, que otrora era un barrio arrabal de la ciudad de Cartagena, y actualmente se ha puesto un lugar sumamente turístico, lleno de movimiento. Bueno, según Mara, estamos en la calle de la Serpiente acá, la calle de las banderas. Tenemos la bandera de Uruguay por ahí. Entrar a pie por este barrio es adentrarse en una vibrante galería de arte multicolor. Muchas paredes de las viejas casonas revelan a través de grafitis el
nacimiento de una comunidad que parece detenida en el tiempo. Esto se originó en el año 2013, donde una empresa, Vertigo Graffiti, y una fundación trabajaron por un turismo sostenible acá en esta zona e impulsaron la pintura del barrio con una iniciativa llamada Ciudad Mural. Y bueno, ahí buscaron rescatar lo que eran los valores, las costumbres, las anécdotas de la gente de la zona, y han creado esta zona realmente hermosa y bueno, también a la vez ha hecho que las propiedades valieran mucho más a lo que valían hace unos años atrás. Bueno, acá ingresamos a la fortaleza de San Felipe de Barajas. 27.000 colombianos nos cobraron, o sea, 270 pesos uruguayos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La colombiana. ¿La colombiana? Fue zarpado esto. ¿Lo único que te ha gustado? Ah, está lindo, está lindo. Ustedes me conocen. Soldado que corre sirve para otra guerra. Ah, bueno, comida barata, por lo menos combustible barato, comida barata. Primeras impresiones de Cartagena. Muy lindo. La gente es un poco compleja, pero está lindo. Los lugares son muy lindos. Bueno, acá estamos viendo las vistas que se van teniendo de este lugar del fuerte. Un lugar con mucha historia. Ha llovido un poquito y las calles están todas inundadas, como ven allá abajo, donde están el taxi y eso. Y así pasa también en los distintos barrios de Cartagena. Llevamos a lo que es el hospital y como ven tenían un control de toda la bahía. La fortificación tardó más de un siglo en construirse, o que se inició en el año 1536 y se culminó en el 1657, siempre utilizando tristemente lo que era la fuerza de los esclavos. Como ven, acá hay cañones. Llegó a tener 63 cañones ubicados en diferentes baterías en puntos estratégicos que apuntaban a la bahía para prevenir la invasión por agua de las embarcaciones enemigas. Lamentablemente acá el lago está bastante sucio y allá adelante tenemos lo que es un shopping nuevo. La vez cuando yo vine anteriormente no existía, así que vamos a visitarlo a ver qué tal está. Antes supuestamente era una plaza de toro, que me corroboren los colombianos que puedan ver este video. Bueno, acá tenemos el monumento a la India Catalina, que fuera raptada con 14 años por un español. Años después contribuyó en el proceso de evangelización, ya que, como sabía idioma español, se comunicaba con las tribus de la zona. Bueno, entramos al shopping. Miren qué belleza esto, un lujo impresionante. La verdad que se convierte en un shopping muy interesante. Ya tenemos atrás el fuerte y un avión que va aterrizando. Me decía el Tano acá, compañero, que este techo se abre. Tiene ahí unas ruedas, unos motorcitos, ¿no?, que abren el techo, así que
Muchas veces esto puede estar abierto cuando las condiciones lo permiten o quieren por algún espectáculo en especial. Bueno, como ven, arriba del tercer piso tenemos una terraza con una plaza de comida. Muy interesante, comida peruana, comida japonesa. Y de acá se tienen unas vistas hermosas de la ciudad también. Bueno, seguimos viendo vistas desde la terraza de este shopping. Como les dije, está muy bonito acá. Por ese tiempo no hemos perdido de los atardeceres de Cartagena, que son sensacionales. Allá al fondo del fuerte. Bueno, y aquí estamos en la parte de abajo. Miren qué belleza lo que son esas maderas, impresionante. Y arriba el techo que decía que se abre. Bueno, y acá tenemos otra vista de la muralla, mirando de vuelta el espesor que tiene, y después la zona por fuera de lo que es la ciudad colonial. Y miren la cantidad de gente que está desde el otro lado, esperando ómnibus, busetas que se dicen acá, y el cerro allá en el fondo, y edificios altos. Ahí otra puerta de acceso a la ciudad colonial. Bueno, ingresamos al almacén de Andrés, conocimos el de Bogotá y ahora estamos en el de Cartagena. Miren qué belleza esto. Bastante gente comiendo y disfrutando del lugar. Pese a la hora, estamos como a las 6 de la tarde más o menos, no es hora ni de cenar ni de almorzar, pero igual se ve bastante gente. La verdad que completito este shopping. Bueno, amigos viajeros, espero que les haya gustado esta guía de Cartagena. Los invito a suscribirse al canal como hago siempre, a invitarlos a que dejen comentarios, a activar la campanita para recibir las nuevas novedades que van surgiendo en el canal, y no se pierdan la próxima semana el nuevo video que también va a ser de Cartagena, donde les vamos a mostrar lo que son las playas de esta ciudad. También lo que le vamos a mostrar es lo que es el movimiento nocturno a la misma, así que creo que no se pueden perder lo que va a ser este nuevo capítulo de la serie de Colombia, porque realmente no tiene desperdicio. Bueno, será hasta la próxima. Chau, 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 chau.